Buenas tardes. Yo vengo a contarles una historia que tiene que ver con una mesa. Con una mesa que básicamente no tiene nada de especial, o sí. Digamos, si hablamos de una mesa tiene formas distintas, sirve para distintas cosas, está ubicada en distintos lugares de una mesa, de una casa. Está construida con distintos materiales. En una mesa uno aprende cosas. Por ejemplo, aprendemos a comer en una mesa, aprendemos a escribir en una mesa. Una mesa es un espacio donde uno puede pasar momentos de reunión, puede celebrar y también puede tener grandes discusiones. En la mesa se despliegan mapas donde se libran guerras y también se firman acuerdos de paz. La mesa de la cual yo voy a hablar ahora y la historia que quiero contarles es una mesa que fue clave en un proceso de convergencia. Cuando hablamos de convergencia no podemos hablar de eso o no podemos por lo menos analizarlo sin tener en cuenta que tiene que en algún momento de todo ese proceso o en varios haber una mesa. Yo me crié en una familia donde teníamos una mesa redonda, donde comíamos ahí, cenábamos ahí, tomábamos el desayuno antes de ir al colegio. La mesa redonda hace que uno se vea todo el tiempo, que tiene un concepto de compartir muy fuerte. En esa mesa familiar pasaba de todo. Había momentos para hablar de cómo nos iba en el colegio o para pelearnos con mis hermanos. Y creo que los momentos más felices y más tristes de mi vida pasaron por esa mesa. Pero en un momento puntual, que llegando a la adolescencia, esa mesa, digamos, ese espacio, ese entorno, tuvo que cambiar, porque yo necesitaba cambiarlo. Entonces me fui del lugar donde me crié, un lugar en el interior, y me vine a Buenos Aires. Y una de las cosas que más me impactó en todo eso fue que la mesa donde ahora iba a vivir por bastante tiempo, era una mesa totalmente distinta, despojada de toda compañía, despojada de historias, despojada de sentimientos, de discusiones, una mesa solitaria, absolutamente solitaria, donde solo había un plato, cajas de comida, de delivery, apuntes del instituto, o sea, todo convivía, pasaba por esa mesa y era un desorden total y cada tanto había que hacer una limpieza profunda, tirar todo y hacer que esa mesa se vea un poco más adecuada. Después, por supuesto, mi vida fue cambiando y esa mesa se fue poblando de gente y de un momento fuimos 2 y después fuimos 3 y después fuimos 4 y hoy se parece más a la mesa que yo dejé aquella vez cuando tenía 18 años. La primera vez que entré a una redacción de noticias en el año 2005, había una mesa en el centro de esa redacción que lo único que tenía encima era un teléfono rojo. Y ese teléfono había que atenderlo sí o sí cuando sonara. Había que atenderlo rápido, no había que dejarlo sonar, nadie tenía que usarlo para hacer llamados. Ese teléfono era inmaculado. Yo no sé bien quién tenía ese número y para qué llamaba, pero lo importante era que había que atenderlo. Ese era el centro neurálgico de esa redacción. Estaba literalmente en el centro. Y ahí empecé a entender, aunque todavía no se hablaba de esta palabra, convergencia, de por qué era tan importante que en una convergencia hubiera un centro y generalmente estaba graficado por una mesa. En este momento, como hablo del teléfono, el objeto teléfono que estaba ahí, estaba pasando algo en nuestro planeta a nivel social, que había un elemento que estaba cambiando absolutamente nuestro entorno tecnológico. Algo que se iba a transformar con el tiempo en una extensión del cuerpo humano. Este elemento
en algún momento solo sirvió para hablar por teléfono. Y se fue transformando con el tiempo en algo que hoy prácticamente forma parte de nuestra vida, no podemos vivir sin ella. Pero además la cantidad de cosas que podemos hacer con él fue lo que marcó a los que nos ocupamos de generar contenidos, a los que producimos noticias, nos marcó que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Ya no alcanzaba un teléfono rojo en el medio de la redacción. La plataforma se iba a dividir en cuanto contenido la gente quiera consumir, y todo lo iba a consumir por el aparato del celular. Por eso la pantalla creció tanto. Fíjense que lo que más crece en todo este proceso es la pantalla. Y mi trabajo en ese momento era alimentar una pantalla, pero una, no múltiples pantallas. Ahí empieza un proceso muy fuerte de convergencia, del cual yo fui espectador en un momento y responsable en otro. En el año 2014 se arma un proyecto para construir en lo que era el techo de un canal de televisión, solamente era una terraza, construir un mega centro de contenidos. Y la ventaja era que antes de dibujar ese proyecto, se estaba estudiando cómo iba a ser el proceso de convergencia. Esa era la gran ventaja. Cada dibujo que se hacía se pensaba si todo eso iba a servir. Incluso un día en un gimnasio que tenía las mismas dimensiones se ubicaron las mesas a ver si se podía circular de manera que la gente no se chocara, no se entorpeciera el paso. Fue un proceso muy interesante que hizo que en el año 2016 un grupo de personas, como de 160 personas, empezaran a trabajar en el mismo lugar, en un lugar de aspecto muy atractivo para producir noticias, era muy distinto a lo que las redacciones tenían en ese momento, y ahí empezó a ver cómo eso funcionaba. Básicamente se transformó en esto. Pensábamos que ya teníamos la convergencia resuelta. Teníamos lo técnico, teníamos computadoras veloces, servidores, grandes pantallas, teníamos supuestamente todo lo que necesitábamos. Sin embargo, seguíamos teniendo un problema grave de comunicación entre las distintas plataformas. Porque lo que nosotros pensábamos para la tele no servía para el celular. Lo que pensábamos para el celular no servía para la tele. Lo que pensábamos para la web no servía para las redes sociales. Cada responsable de cada una de esas plataformas tenía que generar un contenido específico para cada una de ellas. Pero la redacción era una sola. En una redacción de noticias, la última noticia, el breaking news, es muy importante, tenía que llegar a un solo lugar y de ahí desplegarse para todas las plataformas. En el medio de la redacción había una gran mesa, y en ese momento lo único que hacía esa mesa era dividirnos. Estaba en el medio, supuestamente se pensó para hacer un espacio de reunión, pero nunca, era como que estaban los de la web del otro lado de la mesa, los de televisión acá, los otros en el medio. Y empezaba a pasar que salían noticias, últimas noticias en la pantalla, y los de la web no estaban enterados. O estábamos chequeando los de televisión, algo que los de redes ya lo habían publicado. Había un problema de convergencia. Y miren esto, teniendo toda la tecnología a disposición, había un problema de comunicación humana, había gente que tenía que hablar entre ellos que no estaba haciendo. Entonces un día dijimos, esa mesa del medio, que está casi todo el día vacía, que a veces venía gente, se sentaba, se iba, vamos todos los responsables de cada plataforma a sentarnos ahí, que ese sea nuestro espacio de trabajo. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos definitivamente haciendo una redacción convergente, porque todas las áreas, cualquier consulta, cualquier información, algo que sucedía alrededor, venía naturalmente al responsable de cada plataforma y terminaba compartiéndose de manera natural. O sea, uno escuchaba de lo que estaba hablando el otro. Así que ahí volví a acordarme de esa mesa del medio con el teléfono,
de la mesa de mi casa, de la mesa de mi anterior casa, de la mesa de mi casa de hoy. Y me di cuenta que otra vez una mesa donde uno se sentaba a discutir cosas, a escribir, a pensar, a escuchar los problemas del otro, había sido determinante para marcarnos un camino definitivo de convergencia. Ejemplos de que una convergencia funciona es que cuando vos haces algo realmente distinto, cuando planteás, por ejemplo, a una cobertura importante como la de un mundial de fútbol, mandar una persona que solamente genere video vertical. Eso hace 5 años hubiera sido considerado una pérdida de tiempo. Y en el mundial del año pasado se hizo. Y fue un resultado espectacular. O sea, ya las redes no tenían por qué adaptar el video de la televisión. Tenían que tener su propio contenido. Y la tele tenía que tener su propio contenido. Y la web tenía que tener su propio contenido. Pero todo salía de esa misma mesa. Simplemente les digo que al fin y al cabo es una mesa normal donde se toma mate, donde se festejan cumpleaños, se desordena, se vuelve a ordenar. Hay peleas, discusiones, hay gritos y también hay celebraciones. Corrimos todos alrededor de esa mesa cuando salimos campeón del mundo. O sea, es un espacio donde se vive mucha cultura, donde cada uno viene y aporta lo suyo y sale un solo resultado. Como en cualquiera de las otras mesas, si uno piensa en las mesas que uno tiene la posibilidad de compartir, seguramente algo de esto va a encontrar. Una convergencia, un espacio para compartir y para sacar un resultado común. Muchas gracias.